Muy buenas tardes, días o noches. A la hora que esté viendo este video, esperemos que esté muy bien. Nosotros somos el equipo de la unidad número 3 y hablaremos sobre la ética en las instituciones y organizaciones. Bien, empecemos. Apartado 3.1. Proceder ético en las instituciones y organizaciones. Empezaremos por las primeras. ¿Qué son las instituciones? Bueno, son un organismo público o privado creado para desempeñar una determinada labor, ya sea cultural, científica, política o social. Procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Ahora, las organizaciones, ¿qué son? Son estructuras administrativas y sistemas administrativos creados para lograr metas u objetivos con apoyo de los propios seres humanos y o apoyo del talento humano o de otras características similares. Definen moral o inmoral de las mismas, así como de las personas o grupos que las integran. Los individuos deberán aceptar y regirse por los principios morales o valores. Cuando es así, podemos afirmar que la conducta es propiamente de carácter ético. Las instituciones deberán de manera sistemática fomentar en sus miembros que tengan un desempeño y proceder ético en las responsabilidades y actos que tengan dentro y fuera del ámbito laboral. Muy bien, ahora que ya vimos los dos conceptos anteriores, saltaremos al siguiente apartado, apartado 3.1.1. Código de ética en las instituciones y organizaciones. Bueno, esto consiste en enunciados generales, algunas veces altruistas o inspiradores, que sirven como principios y como base para las reglas de conducta. Por lo general, especifica los métodos para reportar actos indebidos, acciones disciplinarias y una estructura para el debido proceso. Y siguiendo con los códigos, un código de ética puede ser ya sea 1. Guiar a los empleados en situaciones en las que el curso ético de la acción no es obvio inmediatamente. 2. Minimizar estándares de administración subjetivos o inconscientes. 3. Generar confianza y mejorar la reputación de la empresa. 4. Mejorar el orgullo y la lealtad de los mismos empleados. 5. Promover un cambio social constructivo al incrementar la conciencia de las necesidades de la comunidad y animando a los empleados y otros grupos de interés a contribuir. 6. Clima de integridad y excelencia. De hecho, los 6 valores sugeridos aquí son fiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, cuidado y claro que civismo. 3.1.2. Casos concretos de proceder ético. Toda organización debe estar respaldada por un código de ética, donde se rija todo su personal. Los principios de la ética pueden variar de acuerdo a la cultura y creencias. En los casos de proceder ético, las instituciones tomarán una postura donde se adapten a las personas para que así logren un objetivo. Como sabemos, en las empresas o instituciones hay muchísimas personas. Muchos profesan la misma religión, pero muchos no. Muchos tenemos opiniones diferentes a las de otros, y todas estas deben ser respetadas. Es por eso que un código de ética debe estar muy bien estructurado y establecido para que se adapte a todo tipo de personas, sin importar sus opiniones o sus creencias. Así podemos lograr un objetivo. Si bien los códigos de ética no van a resolver los asuntos que se encuentran en las operaciones diarias, pueden ayudar a que los empleados y los directores limiten ciertas actividades que no sean favorables para la institución. Es por eso que este código deberá estar colocado en un sitio web o en pizarrones donde sea visible para todas las personas de la empresa, para que así todos estén enterados de cómo debe ser su comportamiento. Al comunicarle a todos los empleados el código de ética, también se les estará comunicando a la vez lo que se espera de ellos diariamente. Así también estarán al tanto de todas las consecuencias que tendrán si violan las reglas o los códigos, y de este modo podremos mejorar las decisiones éticas de nuestra institución. En las instituciones y organizaciones es de gran trascendencia e impacto la toma de decisiones por parte de los administradores. Es por ello la gran importancia de que cuenten con una cultura organizacional sustentada en normas y principios éticos. Los directivos, al asumir comportamientos éticos, estos tienen gran influencia positiva en la conducta de sus empleados. Para poder medir la eficacia de un programa de ética es importante recibir las aportaciones y opiniones de los empleados, ya que ellos son parte fundamental de nuestra empresa, porque trabajan para nosotros. Debemos aplicar encuestas e incorporar medidas éticas en el desempeño de los sistemas de evaluación. Estas son maneras para determinar la eficacia de nuestro código. Si el desempeño de ética no es bueno,
En las evaluaciones realizadas, los empleados estarán recibiendo esto como un mensaje de que la ética no es un componente importante en la toma de decisiones de la empresa. Para esto, los empleados deben entender por qué se realiza y cómo se adapta a la organización, y cuál es su papel en la implementación del código. Es de mucha ayuda contar con un sistema interno que permita a los empleados reportar un mal comportamiento dentro de la empresa. Muchas de las empresas cuentan con líneas telefónicas de asistencia para ofrecer apoyo y dar a los empleados la oportunidad de hacer sus comentarios de manera anónima. Mejorar nuestro sistema interno puede ayudar a los empleados para tomar mejores decisiones éticas. Existen muchas investigaciones que demuestran que los empleados de las organizaciones cuentan con códigos de ética eficaces o comportamientos tienden a ser menos tolerantes ante los comportamientos no éticos de sus grupos de interés. Se radica con el ejemplo. Si los directivos demuestran que saben usar la ética, eso alienta o motiva a los empleados para que ellos también lo hagan. Así, la organización tendrá un mejor desempeño. Ahora hablaremos de Walmart. ¿Quién no conoce a Walmart hoy en día? Bueno, si no conoces Walmart, Walmart es un icono del negocio estadounidense con ventas netas de casi 500,000 millones de dólares y más de 2 millones de empleados. Es el minorista más grande del mundo y una de las más grandes corporaciones públicas. Debe gestionar con cuidado las relaciones con los grupos de interés. Walmart comienza en 1962, cuando su fundador, Sam Walton, abre su primera tienda de descuentos, Walmart, en Rogers, Arkansas. Comenzó siendo una pequeña cadena, hasta el día de hoy, que ahora da servicio a más de 200 millones de clientes por semana. Gran parte de la controversia de Walmart a través de los años se ha centrado en la manera en que trata a sus empleados o asociados. Como se refiere a ellos, aunque es el empleado minorista más grande del mundo, se le ha criticado rotundamente por pagar bajos salarios y ofrecer mínimas prestaciones. Se le ha acusado también de no proporcionar seguro médico a más del 60% de sus empleados. En México se demandó a la empresa por pagar a sus empleados con vales solamente podían ser canjeados en la misma tienda, es decir, obligaban a sus empleados a que compraran en Walmart, ya que era la única forma de hacer válidos sus vales. También ha sido acusaciones que involucran las malas condiciones de trabajo. Debido al continuo maltrato, muchos empleados afirman que están obligados a trabajar horas extras y no se les paga ni $1 por estas horas. Walmart también ha tenido denuncias por discriminación. El caso Walmart y Dux es un claro ejemplo del racismo. 1.5 millones de empleadas denunciaron que habían sido discriminadas por ser mujeres. Este caso tuvo un gran impacto para la empresa. El mal manejo que tiene Walmart es inhumano y antiético. Que la empresa quiera ahorrar en su capital de trabajo privando a sus empleados de almuerzos, obligarlos a pagar un cuarto, a pesar de que ellos no quieran vivir en él, y que los directivos tengan actitudes discriminatorias contra las mujeres que trabajan en la empresa. Por otra parte, la moral de los directivos se vio manchada al hacerse público que chantajeaban a funcionarios en México para poder llevar más fácil sus negocios ilícitos a otros países. Esto sí que no es ético. Para entender la actitud antiética de Walmart, se puede decir que en los países de primer mundo tienen como idea errónea que el soborno es la práctica necesaria y sin importancia para poder hacer sus negocios tranquilamente. Pues las multinacionales no desean perder ni un dinero ni tiempo haciendo las cosas correctamente y pegándose a los principios éticos y las leyes de cada país donde se hace negocio. Todo con tal de crecer y tener mucho ingreso en su institución. Pero esto no es ético. Responsabilidad social. La responsabilidad social va más allá del reconocimiento social o de la aceptación. No es una cuestión puramente técnica o económica. Detrás del compromiso de contribuir está la justificación de hacer legítima la existencia de la responsabilidad social. Si se cumplen las leyes y se actúa conforme a los valores sociales, podemos hablar de un tipo de legitimidad social. La legitimidad social, en un sentido muy amplio y genérico, evoca la idea de un sentido auténtico, justo, equitativo, razonable. Se relaciona con el cumplimiento de leyes, la actuación conforme a los valores sociales
y no garantiza un comportamiento ético bueno. Las organizaciones forman parte de la sociedad en la que se desenvuelven y es por ello que conviene analizar el comportamiento de las organizaciones en el marco de la sociedad, para poder entender de mejor manera las responsabilidades que debe asumir cada organización. En este caso, lo estudiaremos a través del análisis de las distintas posturas que se han ido asumiendo a lo largo del tiempo. En la figura tenemos una descripción gráfica de la evolución del concepto, en donde claramente ha ido evolucionando desde una visualización de la responsabilidad social como obligación hasta una visualización como actuación social. Desde los años 40, 1940, la responsabilidad social entendida como obligación social, en donde se entiende que la única responsabilidad de una organización es realizar su actividad dentro de los límites legales y normativos que son impuestos por la sociedad. Esto fue respaldado por Milton Friedman con el Premio Nobel de Economía, que consideraba que la única obligación es para con los dueños del capital. Posteriormente, en los 1950, la responsabilidad social, vista como reacción social, sin estar basada únicamente dentro de los límites legales y normativos vigentes, sino dando respuesta a los requerimientos o exigencias de los diversos grupos sociales, donde la misión específica de la organización no se centra únicamente en un grupo de implicados, sino que fija su atención en los requerimientos sociales de los grupos que reclaman sus derechos. Después de esta evolución del concepto se encuentra la época de los 70, donde la responsabilidad vista como sensibilidad social es sin limitarse exclusivamente a cumplir las leyes y reglas, sino anticipando las necesidades sociales. Más allá de la obligación y de la reacción ante problemas particulares, se trata de una visión de ella preventiva más que curativa. En la época de los 90, la responsabilidad social entendida como actuación social defiende que la responsabilidad social de una organización debe estar integrada en todas sus acciones y, por tanto, debe contar con principios éticos de responsabilidad social, con procesos para su puesta en práctica y con instrumentos para la evaluación de estas actuaciones. En este último enfoque se asumen los planteamientos anteriores, pero se postula que la actuación social ha de incluir una definición básica de responsabilidad social de la organización, un conjunto de temas específicos que son objeto de responsabilidad y una filosofía o modo de afrontar las cuestiones sociales. Donna Wood expone que los principios de responsabilidad social deben tener implicaciones en 3 planos: el personal, el organizativo y el institucional. Según un artículo publicado en la revista Modern Economy por la Universidad de Pittsburgh, con la contribución de Donna, se realizó un estudio de percepciones de los residentes de Estados Unidos sobre la responsabilidad social de los restaurantes de comida rápida prominentes. Una encuesta realizada en abril de 2015 recopiló información de una muestra destinada a ser representativa de la población estadounidense. En total se realizaron 302 respuestas completas de los participantes, en donde se estudiaron las opciones de los participantes para los restaurantes de comida rápida socialmente y menos socialmente responsables. Los resultados indican que los restaurantes de comida rápida estudiados, Panera Bread, fue percibido como el restaurante socialmente más responsable, seguido por Subway. Y pues al contrario, McDonald's, KFC y Taco Bell fueron percibidos como los menos socialmente responsables. La responsabilidad social es parte integrante de la ética en las organizaciones, por lo que se refiere a su relación con el entorno en el que se desarrolla.
El auge de la ética en los Estados Unidos surge precisamente con la oleada de escándalos políticos y empresariales ocurrida en la segunda mitad de la década de los 70, con el escándalo de Watergate, con la renuncia del presidente Nixon y sus colaboradores ante la evidencia del espionaje. Las instituciones en las que se habían formado los líderes del país se plantearon entonces pues la necesidad de incorporar en sus programas docentes la disciplina ética, claro. En el caso de América Latina, Europa y los países asiáticos es distinto en lo que se refiere a la evolución de estas posturas, pero no en que realmente existe. Puesta la necesidad al bien común, en la siguiente figura se describen tres principios básicos de responsabilidad social, es decir, construyen criterios de comportamiento personal. El principio de justicia nos dice cómo actuar conforme a la legalidad y la justicia con objetividad y rigor. El principio de profesionalidad implica actuar con integridad, veracidad y prudencia o sabiduría práctica. Y por último, el principio de excelencia, que implica actuar con actitud de superación, de servicio y de cooperación. Y pues juntas estas tres, llegas a una organización digna de confianza. Los instrumentos de gestión para el aseguramiento de una actuación social ética son mecanismos o herramientas prácticas que permiten gestionar y evaluar las políticas de responsabilidad social ética en las organizaciones, tanto en el ámbito interno como en el externo, y que ponen el énfasis en la obtención de certificaciones de calidad ética, gracias al cumplimiento de unas normas y procedimientos previamente establecidos por alguna institución externa. Como ejemplos de este tipo de sistema está la norma ISO 14000, que fue creada en 1996 y aprobada en 1997 para su aplicación internacional. El proceso de certificación se basa en los modelos ISO, es decir, en la acreditación por entidades externas que aseguran procedimientos y estándares de calidad en las organizaciones que demuestran cumplir algunos requisitos. La certificación SA 8000 constituye un sistema documental de gestión que permite asegurar unos estándares de calidad ética en aspectos sociales y laborales. Utiliza elementos como la auditoría social, entrevistas a trabajadores, clientes, proveedores y otros. La norma AA1000 es un estándar voluntario para la mejora de la responsabilidad y desempeño de la organización mediante un proceso de elaboración de informes sociales y aprendizaje a través del diálogo comprometido con grupos implicados. La guía GRI puede ser considerada como un instrumento de gestión de la actuación social ética complementaria a las normas internacionales como la SA 8000 y la AA1000, mediante el desarrollo de criterios y directivas mundialmente aplicables para hacer las memorias de sostenibilidad de las organizaciones, y entre estas pues tenemos muchas otras. 3.3. Derechos humanos laborales. Tienen su antecedente en el artículo 123 constitucional, que contempla todo lo relativo al trabajo asalariado, mismo que es la base del derecho del trabajo en México, y de sus principios se desprenden las reglas que rigen las relaciones entre trabajadores y patrones. ¿Qué son? Son aquellos derechos humanos vinculados al mundo del trabajo que se orientan a posibilitar condiciones mínimas de trabajo. Los derechos humanos son considerados inherentes, inseparables de cada persona que depende de un trabajo para vivir. Integrales. Todos los derechos están relacionados entre sí. Si uno se viola, los demás se ven afectados. Irrenunciables. Son parte del ser humano, no puedes renunciar a ello, transferirlo o prestarlos, sobre todo negarlos. Exigibles. Durante el tiempo que dependas del trabajo para vivir o desarrollarte, nunca es tarde para exigirlos o ejercerlos. Derechos humanos fundamentales. Empleo estable. Elegir libremente el trabajo y realizarlo voluntariamente. Salario suficiente.
que permita llevar una vida digna para el trabajador y su familia, condiciones satisfactorias de trabajo, descanso suficiente, ambiente laboral, trato humano y respetuoso, libertad sindical, para la defensa de tus propios intereses, contratación colectiva, negociación con el patrón para mejorar las prestaciones de ley mínimas, huelga, presionar a la empresa con el fin de alguna mejora, protección al trabajo de menores de edad, prohibición del trabajo para menores de 14 años, irrenunciabilidad de los derechos adquiridos. No se puede renunciar a ningún derecho adquirido, aun cuando exista un documento firmado. Justicia laboral. El Estado debe garantizar por los medios adecuados que cuando se viole un derecho los trabajadores puedan ser escuchados públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Aguinaldo. Observancia de los derechos humanos laborables. Antiguamente países tenían actos sobre acuerdos, uniones, horas extra, compensación, etc. Los derechos y las corrientes de trabajo comenzaron a desarrollarse en el siglo XIX con la revolución industrial que trajo un cambio radical tanto en el lugar de trabajo como en la sociedad. Son regulados por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Muchos países tienen derechos de trabajo que pueden variar intensivamente en su alcance y la ejecución de tales derechos son también bastante cambiable. La OIT es esencial para reforzar normas de trabajo tanto a nivel internacional como nacional. Sus objetivos son promover los derechos laborables, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.